Bien, buenísimo. Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la clase número 12. Un grito de júbilo. El link de la asistencia todavía no lo han mandado, pero ya pronto lo están por mandar. Bien. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar conectados, gracias a los que están del otro lado y gracias a los que van a seguir la transmisión en diferido. Se pasó el tiempo rápido, yo nací, y eso que cuando vimos que eran 3 meses dijimos, wow, un montón de tiempo, pero bueno, era lo que llevaba el curso. Es difícil poderlo resumir en menos, porque si no las clases serían súper largas o muy por encima todo. Así que bueno, comenzamos. Clase Tácticas, capítulo 12. Vamos ya por la anteúltima clase. Bien, veamos a ver de qué se trata la clase de hoy. Hoy vamos a ver una clase súper interesante, y para los que están conectados ya hace un ratito en la clase, ya estamos dando unas chispas de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a ver algo que se llama el erudito de Rodas, o como muchos lo conocen, el becario de Rhodes. Vamos a ver qué significa esto para los que no lo conocen. El erudito de Rodas muchas veces, cuando nos enfrentamos a personas con credenciales, ¿no? con sus diplomas, ¿no? Cuando vemos a personas que están hablando y que detrás tienen toda una pared llena de diplomas, ¿no? Y hablando del cristianismo, nos podemos sentir un poco intimidados, ¿no? Porque bueno, ¿qué decirle a una persona con tanto estudio, con tantos años de trayectoria, capaz hasta con libros escritos por su autoría, y nos dicen algo en contra de nuestro cristianismo y nosotros no sabemos para dónde arrancar? Entonces nos podemos sentir un poquito intimidados. Por ejemplo, cuando nos encontramos con libros o programas de televisión con títulos como los siguientes. Vieron que muchas veces, llegado Navidad, llegan a Semana Santa, fechas puntuales del cristianismo, empiezan a salir programas, revistas, documentales que hablan de cosas como Jesús vivió en la India, por ejemplo, ¿no? como este libro, o La historia oculta de Cristo, los 11 pasos de su iniciación. O sea, cómo llegó a ser desde Jesús a Cristo, ¿no? Es como que la historia oculta, lo que nadie te contó. Otro vemos ahí, la vida secreta de Jesús. Fíjense cómo se repite, ¿no? Lo oculto, lo secreto, lo que nadie te dijo, lo que siempre estuvo ahí, lo que vos querés saber pero nunca te contaron. Siempre ronda alrededor de estos temas, y es algo que, si bien no lo vamos a hablar hoy, pero roza un poco lo que son los evangelios apócrifos, ¿no? O los evangelios gnósticos. Justamente los evangelios gnósticos tienen esta característica, es decir, la historia oculta, lo secreto, y eso no lo vamos a ver hoy, pero está muy relacionado con lo de hoy. Vamos a ver un pequeño hay otro que habla de los evangelios y que supuestamente tiene codillos y mensajes guardados. Sí, vamos a ver. Por eso digo, entre la clase de hoy y la clase que viene son bien de este tipo de cosas. No me quiero adelantar a la clase que viene porque va a ser súper interesante. Y ahí dice José Rodríguez Naggio y History con sus documentales rarísimos sobre Jesús. Bueno, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, mi hermano, pero vamos a ver algo muy, muy de ese estilo. A ver, vamos a ver este videíto. A ver, no sé si le puse el audio, espérenme un cachito. Ahí va. ¿Cuánto resiste tu fe?
¿Qué pensarías si lo que has creído hasta hoy fuese puesto a prueba? La Biblia es básicamente anónima. Es decir, en realidad no sabemos quién escribió la Biblia. Si cada misterio, preservado por 2000 años, fuera revelado. De hecho, no sabemos cuántos reyes fueron a visitar a Jesús. Si cada hecho tuviera un origen distinto al que pensabas. Las copias de esos textos secretos fueron quemadas, destruidas. Contradicciones, dudas, manipulaciones, evidencias que se creían perdidas. Los secretos de la Biblia. Nueva serie. Este sábado a las 9 de la noche. Por History. ¿Puede tu fe resistir estas revelaciones? ¿No se escucha? Gracias, gracias. Me mata el final ese, ¿no? ¿Puede tu fe resistir estas afirmaciones? Y es algo súper interesante porque justamente él mismo lo dice. Resistir estas afirmaciones. Son afirmaciones. Nada más que afirmaciones. Nehemías, sí. Hola, primero buenas noches a todos. Buenas noches, querido. Simplemente, profe, quisiera saber si sabe el nombre del documental, así lo veo después. No, en serio, quiero verlo después para entrenar. Sí, Incircunciso, ya te lo paso. Sí, ya te paso el nombre, aguardá un segundito que lo busco. El problema es que creo Los secretos de la encontrar Biblia. la respuesta. Ahí está. Gracias, profe, lo voy a ver. Buenísimo, buenísimo. Bien, los secretos de la Biblia. Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Es como lo oculto, lo que nadie te dijo. ¿Podrá tu fe resistir estas afirmaciones? Me encanta ese final, porque es eso, ¿no? Es como que siempre metiendo suspenso, metiendo como bueno, lo que tus pastores no quieren que sepas respecto de Jesús. Y bueno, le ponen esa música dramática y es súper claro, la música de fondo juega un papel estratégico para asustar o hacer dudar a la gente, así tipo película de suspenso. Claro, por ahí viste que vemos una imagen en la televisión y esto es muy estratégico, como dice José. Por ahí vemos una imagen que se está levantando la cámara lentamente, sin música, en medio de la pradera, no pasa nada. Ahora le ponemos esa misma imagen con música de suspenso por detrás y ya nuestros pelos empiezan a ponerse de punta y a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. No es una fuente confiable, el programa fue creado por la élite globalista, les aconsejo buscar fuentes más confiables. Sí, Gustavo, igual lo que Nehemías quería, o Natán quería verlo, era justamente para ver, a ver qué es lo que están diciendo, que a veces está bueno decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las acusaciones contra el cristianismo? Para reírme también un poquitito, ¿cuál es? Bueno, para reírte quédate hasta el final, que vamos a ver uno que es bastante gracioso, está muy bueno. Claro, lo que no nos cuentan de la Biblia. 3 doritos después aparece el Evangelio de María Magdalena. Sí, o el de Judas, o el de Tomás, y bueno, y todo eso. Ahora en breve van a pasar el link de las asistencias, no se me enloquezcan. Bien, había levantado la mano Joyver. Sí, bueno, es que les quería comentar, más que todo, que cuando yo comencé, de hecho, con el Evangelio, apenas tenía como 1 mes y medio, me conseguí con una señora que pues yo le comenté que yo era cristiano, y ella ya me conocía desde hace años. Entonces ella me comenta, qué bien que seas cristiano y toda la broma. Y pues ella me comentó también que ella como que era una cristiana pero rebelde. Y sabes que me dijo que era así, o sea, como que ella creía en todo eso, pero que no lo seguía por completo porque creía que algunas cosas como que estaban mal. Pero era porque había visto este tipo de programas y es porque ella misma me lo comentó. Pero ahora que conozco este tipo de estrategias, la verdad que una próxima vez que la vea, me gustaría como que aplicarles esto para ver si realmente ella o sea, de dónde saca todo eso,
porque como contó ahorita, solo son afirmaciones. Solo son afirmaciones, pues. Ajá. Pero que ella decía que no, o sea, como que creía en el evangelio a medias porque veía este tipo de programas. Claro, exactamente. Lamentablemente pasa un poco eso. Bueno, ahí como decía Charlie, con el tema de personajes como Javier el Evangelista, y hay que tener muchísimo cuidado, y lo peor de todo, el que él se autonombra el evangelista. El Código Da Vinci o los secretos de la Iglesia Católica, bueno, algo de eso vamos a ver un poquito también la clase que viene. No se me apresuren, están así como que el espíritu vino con todo. Hoy me conecté temprano y como que el espíritu está haciendo desastre. Bien, vamos a continuar. No se me distraigan. Bien, entonces, habíamos llegado un poquito hasta ahí, ¿no? La historia oculta de Cristo, la vida secreta de Jesús, todo esto rodeado de esa mística, ese misticismo, y hay que tener justamente, hay que parar las antenitas como el Chapulín Colorado, ¿no? Con respecto a este tema. Y bueno, yo tiré el centro y usted tiene unas ganas de cabecear, pero hay que tener las antenas paradas, los sentidos arácnidos, diría el hombre, el Spider-Man. Entonces hay que tener todos estos sentidos justamente cuando escuchamos cosas como esas, ¿no? Lo oculto de Jesús, los secretos que oculta la Biblia, ¿no? Todo ese tipo de cosas hay que tomarlos con pinza y hay que tener mucho cuidado, y ahí tenemos que estar como recién Nehemías, ¿no? Parando la oreja y decir, bueno, quiero escuchar eso, a ver hasta dónde van, hasta dónde llega el camino ese. Pero siempre con cuidado y sabiendo dónde estamos los pies, dónde tenemos los pies, ¿no? Guarda con el que no sabe dónde está parado, tenga cuidado con ese tipo de cosas. Y ahora más adelante vamos a explicar por qué. Bien, ahora, también cuando nos dicen que Jesús, o la historia de Jesús, fue una copia de dioses paganos como ser Horus, Mitra, Dionisio y Buda. Por eso te decía, María Isabel, que íbamos justo a hablar un poquito de estos temas. Por eso, bueno, se dio lo de, no creo en las casualidades, como dice mi amigo Ronnie, y entiendo de que justo no es casual que haya planteado eso tu tía, y hoy vamos a ver un poquito de eso, ¿no? La historia de Jesús, ¿fue una copia realmente de dioses paganos como Horus, Mitra, Dionisio, Buda? Fíjense, lo vamos a ver ahora, a ver, voy a aumentar un poquito eso, como para que se pueda ver. A ver, aguárdenme. Ahí está. Bien, aquí les presento a 4 mesías aparte de Jesús y sus similitudes con este último. Buda, por ejemplo, 500 años antes de Jesús, algo más o menos como lo que decía la tía de María Isabel, 500 años antes de Jesús, supuestamente nació Buda. Eso de alguna manera anticipa el copyright de Jesús en medio milenio. No obstante, analicemos los aspectos más importantes de Buda y comparémoslo con los hechos de Jesús de Nazaret. Buda nació de Maya, una virgen que fue considerada la reina de los cielos. Curiosamente, el nombre de Maya recuerda demasiado a María, así como su virginidad y su consideración mitológica de reina de los cielos. Buda pertenece a la realeza, Jesús pertenece a la estirpe real de David. Buda aplastó la cabeza de la serpiente, llevó a cabo los milagros y las maravillas, curó a enfermos, alimentó a 500 hombres de una canasta pequeña de pasteles. Caminó sobre las aguas, abolió la idolatría y predicó el establecimiento de un reino de rectitud. Enseñó la castidad, la moderación, la tolerancia, la compasión, el amor y la igualdad de todos los hombres. Se transformó en una montaña, recordemos el sermón de la montaña de Jesús. Fue crucificado en pecado, sufrió durante 3 días en el infierno para ascender posteriormente al cielo. Se le llama el buen pastor, el carpintero y el eterno. Bien, hasta ahí un poquito de Buda. No se me adelanten, vamos a seguir un cachito más. Horus, a ver, ¿qué pasa con Horus? La leyenda egipcia de Horus es muy similar a la de Jesús, pero mucho más antigua. Quizás se remonte varios miles de años antes a la de Jesús. Los hechos más reseñables de su vida son los siguientes.
Horus nació de la Virgen Isis más o menos el 25 de diciembre en una cueva. El parto de Isis fue anunciado por una estrella y fue atendida por 3 hombres sabios. De niño fue un prematuro maestro en el templo y fue bautizado a los 30 años de edad. El hombre que bautizó a Horus se llamaba Anub, el bautista. Horus tenía 12 años, 12 discípulos, perdón, llevó a cabo muchos milagros y resucitó a un hombre llamado el Asurus Lázaro. Horus también caminaba sobre las aguas, se transfiguró en una montaña Horus. Fue crucificado, enterrado para posteriormente resucitar. Horus se le conocía también como la luz, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Hombre, el buen pastor, el Cordero de Dios, la palabra, etc. A Horus se le relacionaba con el cordero, el león y el pescado. El epíteto de Horus era el hijo siempre sentado al lado de Ta, o Pa, no sé. A Horus se le llamaba fonéticamente también como Crist, o el primer ungido, suena parecido a Cristo. Bueno, esto un poco viendo, ¿no?, como el meme ese que aparece, ¿no?, como Horus, Mitra, Buda, Atis, Zoroastro, Dionisio y Krishna, como las copias de Cristo, ¿no?, las copias paganas de Cristo. Yo siempre he dicho que se copiaron de Jesús, ya está. Bueno, ni una, o sea, no es que ni una cosa ni la otra, pero tu afirmación es un poco parecida a la de ellos. Hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones porque, ahora lo vamos a ver. Antes de continuar, vamos a dejar un cachito, compartir pantalla. A ver, la clase de hoy va a ser un poquitito larga, así que buenísimo que me conecté a tiempo. Vamos a tratar de interactuar poco, pero me gusta este tipo de momentos para dialogar. Coméntenme, en base a las afirmaciones que acabo de hacer yo, en el lugar de un ateo, referente a Jesús, comparándolo con Buda y con Horus, ¿qué me pueden llegar a decir ustedes como cristianos? Pues no sé, pues digamos que esa sería una charla como con una persona que conoce el tema, que tiene como conocimiento o una cierta fe en una deidad, sí, porque a la final es eso, ¿no? Como decía George McDowell en el libro del carpintero, pues a la final el nombre de Jesús siempre va a ser polémico, o sea, todos los nombres no tienen polémica, pero cuando uno nombra a Jesucristo, pues hay polémica. Entonces lo primero es porque obviamente pues Jesús se proclamaba el Hijo de Dios, que era el mismo Dios, y por más de que los otros hayan hecho milagros, ¿no? Pero también es como indagar, digamos, cuáles son las fuentes, cuáles son los argumentos, cuáles son las fuentes, y ya que trata de este tipo de cosas, pues también como llevarla a que empiece a argumentar a partir de la historia, de la arqueología, de todo este tipo de cosas, ¿no? En dónde están esos manuscritos, en dónde se encontraron, cuántas copias hay, cómo llegaron ¿sí? Cómo llegaron a revelarse, pues como empezar también a indagar sobre todo ese tema, sobre la investigación forense y todo este tipo de cosas. ¿Qué tal? La investigación forense, me tiró Charlie. Guarda, la sacó de la galera esa. Bueno, a ver, ¿quién más se anima a abrir el micrófono y a comentar? Se me ¿Jimena? vino la película del caso de Cristo, cuando empieza con toda la evidencia para que pregunta, viste, en la parte médica, como dijo los forenses, si Jesús puede haber estado crucificado, todo eso, llevarlo un poco al caso para preguntar de dónde sacan esas afirmaciones. Buenísimo, buenísimo, excelente. ¿Natán? Sí, yo me remitiría a las palabras de Nietzsche. No de Nietzsche, es de Hegel, pero transjudican a Nietzsche. Dios ha muerto. Solo que esa frase es cristiana. Y ya no digo más. Pero solo iría por ahí. Dios ha muerto. Y en su momento esa frase fue novedosa. ¿Por qué? Bueno, no sé. Me dejaste pensando, ¿esa frase es cristiana, dijiste?
¿O te entendí mal? Claro, la idea de la frase Dios está muerto, es más, la frase esa Dios está muerto, tiene origen cristiano. A ver. El problema es que varía la interpretación, pero tiene origen cristiano. A ¿Por ver, qué? ajá. ¿Por qué? Porque cuando Nietzsche hace la propuesta de Dios ha muerto, la frase en su contexto, primeramente no es una burla a la gente de fe, sino que es una protesta a la gente que se declara atea, pero que en realidad lo único que hizo fue cambiar de Dios. Esa es la protesta de Nietzsche, ¿no? Él toma la frase de Hegel, de un libro de Hegel, de la fenomenología del espíritu, algo así, difícil de entender. Pero en realidad la frase en cierto sentido se la adjudica primeramente a Pablo, porque es ahí en donde Pablo mete en la idea greco-romana de la idea de un Dios que muere, porque, a ver, en la facultad nosotros cuando estudiamos a los griegos, al genio griego, no estaba en la cabeza de ellos que un Dios muera. A lo sumo iba un poco tiempo al Hades o pasaba mayormente en el Olimpo, no se involucraba mucho con los seres humanos, pero la idea de que un Dios, el Dios soberano, todopoderoso, baje hasta el nivel de la humanidad, se embarre los pies e incluso muera, era novedoso para la época. Por eso el pasaje de Filipenses 2, en realidad Pablo lo toma de un poema bastante antiguo, que para los griegos era sacrílego, por así decirlo. Mira vos, interesante punto. Yo al Dios está muerto de Nietzsche lo tomaba o lo tenía entendido como no es que antes estuvo vivo y ahora está muerto, sino que nunca existió, pero para todos aquellos que creían en que todo lo que no se podía demostrar científicamente se le atribuía a Dios, al ir pasando la ciencia y demostrar que todo eso que se le atribuía a Dios en realidad tenía un porqué científico, de esa manera hacía esa alusión a que Dios murió, porque ya no necesitamos inventar un Dios para cubrir un montón de cosas que ahora sabemos científicamente que o cómo ocurren. Bien. Es que el problema, no, lo último nada más. Sí, sí. Con eso, el problema de Nietzsche, digamos, es que primeramente él no es que arremete contra el cristianismo, sino contra el cristianismo que él vivió primeramente, desde la experiencia. Y segundo, fíjate que hay autores e intérpretes de Nietzsche que le adjudican a Nietzsche como que es el primer ateo, porque justamente este es el grito de protesta de él, de que los que se decían ateos lo único que hicieron fue cambiar de Dios, pero jamás, él decía que para matar a Dios hay que matar al hombre, porque si Dios es producto de una idea humana, entonces para matar a Dios hay que matar al hombre. Bueno, está un quilombo Nietzsche, está un quilombo. Bien, buenísimo. Bueno, gracias por tu aporte, súper interesante. Está bueno conocer a gente idónea en cada tema. Gustavo. Sí, bueno, yendo por la misma línea, para aclarar lo de Nietzsche, hasta donde yo sé, esa frase de Nietzsche significa, él está hablando más de las consecuencias que van a venir a la humanidad por haber matado a Dios, por así decirlo. Él está diciendo, hemos borrado la línea del horizonte, no hay más bien o mal, ¿sí me explico? Al haber eliminado a Dios de nuestra sociedad. O sea, hasta donde yo entiendo, Nietzsche se refería a eso, a que era más bien una palabra de advertencia de que Dios ha muerto hacia el futuro. Pero esto es lo que yo sabía. No sé si ahora estoy un poco confundido, tengo que corroborarlo, pero no creo que se refiriera al concepto bíblico de la muerte de Jesús. Honestamente no creo que No. Eso. No. Obviamente, por eso dije, la frase, Ok, bueno, solo quería aclarar que no.
O sea, me queda claro ahora que no estás diciendo que Nietzsche se refirió al concepto. Se quedó trabado. En fin, No bueno. sé si es mi micrófono, no se escucha. Sí, En la interpretación de cuando ahí decía va. Dios ha muerto, pero anterior a Nietzsche. Se Ok. cortó. Bueno, lo de Nietzsche, digamos, punto y aparte, pero hasta donde yo entiendo, se refería a él a las consecuencias que le venían a la humanidad por haber borrado la fuente del bien y del mal, que era Dios, o sea, la fuente moral de lo que es el... No sé hasta dónde hablé porque se me cortó. Bueno, déjame hacer mi aportación respecto a lo de estos supuestos precedentes de Jesús. Y me desaparezco porque en realidad creo que es el punto que debemos tocar. Nietzsche salió como un extra, ¿no? Ahora, lo que yo sé y respaldo lo que estaba diciendo hace unos minutos otra de mis hermanas, aquí no me acuerdo su nombre, es que precisamente todas estas afirmaciones sobre estos supuestos similitudes o analogías respecto de, no analogías, pero digamos, cosas que corresponden con otros dioses del pasado o lo que fuera, no hay pruebas, ¿sí? O sea, son eso, más que afirmaciones que alguien sacó de casi prácticamente de la nada, pero no están respaldadas ni por la arqueología, ni por la antropología, ni por la nada, ¿sí me explico? En su mayor parte no hay pruebas de que fue como ellos lo dicen, son invenciones y les recomiendo, bueno, mejor no recomiendo nada porque tengo mucho que recomendar, pero ahí les pongo algo en el chat si lo encuentro ahorita. ¿Está bien? Eso me Buenísimo. aporta. Gustavo, gracias por tu aporte. Nico. Aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Justamente estamos hablando de un tema muy interesante, muy importante, este domingo con los hermanos, bueno, con un hermano, con el hermano Steven Ruiz, que son los relatos extrabíblicos, ¿no? Uno de los argumentos más sólidos, digo yo. No, uno de los argumentos tal vez que más me ha confrontado a mí fue el hecho de que ellos intentaran afirmar que no había un fundamento de siglo I y siglo II, o bueno, digamos, de X siglos para demostrar que Cristo existe. Entonces, cuando nosotros vemos que hay los testimonios de Tácito, de Plinio el Joven, de Flavio Josefo, nosotros vemos que eso coincide con lo que dice la Biblia. Entonces, eso no solo demuestra que Cristo existió, sino demuestra la confiabilidad de la Biblia. De otra manera, ¿no? Nosotros creemos por fe, en cierto modo, sí, pero esta fe también es evidente, esta fe es consecuente con la evidencia. Entonces, realmente, estos testimonios también nos dan como una certeza, ¿no? Y entonces, eso es de pronto lo que no podría tener otro Dios. Yo sé que hay un libro que se llama como Rompiendo Mitos y que trata justamente esos temas. Porque con la Navidad pasa lo mismo. Con la Navidad se ha dicho que es que no, que es el culto a Horus y que lo hemos heredado. Que es el culto a... No, entonces realmente no deberíamos satanizar ese tipo de cosas y más bien deberíamos entender las doctrinas que vienen detrás. Porque detrás de una afirmación como la Navidad viene la encarnación de Cristo. Y son cosas que a veces la gente no entiende y por las que la gente trata de satanizar cosas que no deberían ser satanizadas. Realmente ese es como mi enfoque, mi análisis. Buenísimo, buenísimo, Nico. Igual, también, sin explayarnos mucho, pero vos lo que decís es lo que respalda la creencia bíblica y la veracidad, por así decirlo, o lo que prueba de la veracidad bíblica, lo cual no estamos ni destruyendo ni poniendo en tela de juicio lo que los demás dicen. En este caso, justamente puntual, estamos tocando el tema de, bueno, Jesús es una copia de todo eso. Ahora, más allá de la verificación bíblica y todo, necesitamos ver o demostrar o cómo encarar este tema de, bueno, nosotros decimos sí a la persona todo eso, ¿no? Y dice, sí, está bien, pero todo eso que está escrito en la Biblia fue basado en esto y el otro. Entonces, lo que vamos a encarar un poco es
es un poco desmenuzar y como bien decía Gustavo recién, vamos a encarar el punto neurálgico de ese tipo de afirmaciones. Ahora lo vamos a ver. Willy. Muchas gracias, mi hermano. Primero, confirmar si se escucha. Perfectamente. Excelente, muchas gracias. Bueno, buenas noches, Toski, buenas noches a cada uno de los hermanos. Buenas noches. Quiero tocar ambos puntos. Primero, el punto acerca de lo que hablábamos de Nietzsche. Nietzsche era un filósofo que respondía a toda la filosofía posmodernista. El posmodernismo, por supuesto, trató de construir absolutamente todo lo que era historia y se empezó a basar, y es que quiero poner esta base para luego decir exactamente a dónde apuntaba Nietzsche. Luego él trató, o no él, bueno, el posmodernismo, como lo sabemos muy bien, a la historia subjetiva, es decir, vos creas tu propia historia, cada quien crea su propia historia, yo creo lo que yo puedo creer, lo que yo quiero creer, etcétera. De repente apareció un autor, bueno, los fundadores de esto fueron François Lyotard, tenía los otros nombres porque he hecho una investigación al respecto, pero hay un libro específico que se llamaba Posmodernismo para principiantes, para niños. Si no estoy mal, fue por François Lyotard, si no estoy mal. Lyotard propone entonces que hay cuatro enemigos, digamos, a los cuales hay que eliminar, cuatro narraciones o cuatro narrativas que había que eliminar. La primera de ellas era el cristianismo. La segunda era el iluminismo o la razón. La tercera, el capitalismo. Y por último, había que eliminar el marxismo. Es interesante cómo pretendían eliminar tanto el marxismo como el capitalismo a la vez, pero eso es aparte. Lo que yo quiero decirte entonces es que de pronto aparece Nietzsche porque uno de los enemigos, por decir así, a los cuales había que eliminar, tenía que ser el cristianismo. A partir de ellos empiezan a deconstruir lo que es el cristianismo y Nietzsche aparece con una filosofía que, como bien decían los hermanos anteriormente, en cierto sentido él sabía y entendía que el cristianismo de alguna forma había propuesto una solución, pero que para Nietzsche esa solución no había dado resultado y tampoco para ninguno de los Jacques Derrida, François Lyotard y todos los proponentes del posmodernismo, tampoco había tenido ningún tipo de solución, así que para él y para todos los posmodernistas, el cristianismo y Dios sobre todo no había propuesto ninguna solución, porque se suponía que el cristianismo proponía paz y que todos un día íbamos a estar bien y que al final todos íbamos a ser felices. No, no funcionó. Votemos el cristianismo. Dios ha muerto, no tiene sentido al final de todo esto. El marxismo de igual manera propuso que todos íbamos a estar en igualdad de condiciones, que ahí íbamos a tener los mismos beneficios todos. No, no funcionó, sigamos adelante. El capitalismo, que un día todos íbamos a estar económicamente bien, pero no funcionó, así que tampoco funciona eso. De pronto aparece que el iluminismo, el siglo de la razón, previo al posmodernismo, no nos trajo un beneficio, así que también destruyámoslo. Entonces todo esto del posmodernismo, Nietzsche y todos los proponentes filosóficos acerca del posmodernismo filosófico siempre apuntaron a destruir básicamente lo que eran esos cuatro grandes relatos, porque así le llaman técnicamente, los cuatro grandes relatos: cristianismo, iluminismo, marxismo y capitalismo. Bueno, eso es para dejar el punto acerca de por qué es que básicamente Nietzsche había propuesto la muerte de Dios. Dejando eso aparte, vamos al tema acerca de por qué es que se cree, entre comillas, que el relato de Jesús se deriva de un montón de relatos similares. Como ya lo dijo Gustavo, no existe ningún fundamento. De hecho, en el libro de los muertos de los egipcios, cuando se habla acerca de Horus, ninguna de las festividades que se le hacía a Horus coincide con ninguna de las fechas propuestas por el mismo cristianismo para el nacimiento de Jesús. A partir de ahí, entonces, se gesta una investigación que todo esto da como resultado a que investigando, vamos a parar a un solo libro. Fue un libro, y por cierto, quiero recordar el nombre del autor para podérselos compartir. Un solo libro que empezó a proponer, un solo libro, por supuesto, anticristiano, que empezó a proponer que Jesús coincidía con todo eso, pero jamás tuvo fuentes, jamás tuvo de dónde consiguió la información. Simplemente
como decimos nosotros acá en Guatemala, por una fumada por ahí, fue que él sacó toda esa información y empezó a tratar de encajar que lo que decían de Jesús era compatible con el nacimiento de otros dioses, que nada de eso al final es cierto, todo eso ni siquiera investigando. Y si queremos, porque con quien más lo comparan es con Horus, si queremos desmitificar eso, empecemos por investigar e indagar con el libro de los muertos de los egipcios, y ahí nos damos cuenta de que todo eso es una farsa. Únicamente, Tusky, gracias. Bien, buenísimo. Natán, si es para lo del tema de Nietzsche, te pido por favor que lo continuemos en el chat, porque se nos va de las ramas, por las ramas digo un poco la clase, y no era la clase, creo que filosofía está justamente a esta misma hora, pero en otro canal. Así que si es por lo de Nietzsche, te pido por favor que lo continúes en el chat. Si es por lo que estamos hablando ahora, dale tranquilo. No, era simplemente aclarar cuál fue la intención de haberlo involucrado a él y Bueno, con respecto a la frase. Si es cortito, te lo permito para que no sigamos. Ajá. Al pie. Es simplemente que en todo este tema estuvo, se habló de qué, de fuentes, de interpretación, de tratar de encajar o comparar discursos que son incompatibles por temas de justamente interpretación, por temas de base, por temas de fuentes, como decía recién mi hermano. Tratar de meter historias a la fuerza o hacer que historias sean iguales a otras historias a la fuerza. Esa era mi intención. Por eso decía, no estaba diciendo que Nietzsche tenía la misma idea que Pablo, sino era tratar de forzar un discurso. A eso iba. Bien, buenísimo. Cuestiones de buenísimo. intención, interpretación y fuentes. Exactamente, buenísimo, me encantó tu aporte. Bien, volviendo un poquito al centro, bien como en parte decía Gustavo y como decía recién Willy, creo que todas las aportaciones, eso, lo interesante de que esto va a quedar grabado, es que todas sus aportaciones también van a quedar grabadas, y la verdad que cada aporte es excelente, desde el primero hasta el último, y yo creo que hay bien me lo dijo Gustavo hace un tiempo atrás, en las clases de tácticas hay un potencial terrible, y realmente sé que es así, así que me alegra mucho porque entre todos podemos aportar. Volviendo puntualmente a lo del tema de lo que hablamos recién, con las comparativas sobre Horus y todo eso, yo creo que uno que no está acá es Hércules, y creo que es el que un poco más relación tiene con el tema de una muerte y resurrección. Después los demás, no solamente no hay, porque hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a cortar un cachito. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es solamente que no hay información, porque bien lo he escuchado un montón de veces a Santiago Alarcón decir que no, falta de evidencias no es, ausencia de evidencias no es evidencia de ausencia. Entonces, lo mismo nosotros defendemos del cristianismo, ellos también pueden defender lo mismo. Que no haya evidencias no quiere decir que la evidencia no exista o que no sea real. Uno de los casos por ahí que se habla es sobre el tema de cuando se oscurece el mundo, ¿no? en la muerte de Jesús, que solamente hay una persona que lo registra, y como que dicen, bueno, si fue tan así, ¿por qué no hay más registros? Bueno, y algo relacionado con eso es que Santiago dice, bueno, que no haya más evidencia no quiere decir que no haya pasado. En base a esto pasa un poco lo mismo. Que no haya evidencia, eso no quiere decir que eso sea mentira. Pero, el tema puntual es que la evidencia que hay apunta a otra cosa. Y ese es el kit de la cuestión, como diríamos, ¿no? O sea, realmente la evidencia no solamente descarta, no solamente no afirma todo esto, sino que en grandes oportunidades la descarta. O sea, la misma evidencia, si nosotros nos ponemos a estudiar sobre estas personas, nos vamos a dar cuenta de que la realidad no es esa. No nos vamos a detener mucho, pero a ver, por decirles algo.
Alimentó a 500 hombres con una canasta pequeña de pasteles. Bueno, ahí sí es carencia de evidencia, ¿no? No existe absolutamente nada sobre eso. Abolió la idolatría y predicó el establecimiento de un reino de rectitud. No hay nada de eso. Se transformó en una montaña. La evidencia apunta totalmente a otra cosa. Fue crucificado. No solamente no hay evidencia de su crucifixión, sino que hay evidencia de que jamás fue crucificado. Entonces, no solamente no hay evidencia de eso, sino que la evidencia que hay apunta a todo lo contrario. Con Horus pasa lo mismo, no nos vamos a detener en una clase de esto, estaría buenísimo que lo charlemos, no nos vamos a detener porque nos daría para largo, pero creo que la pregunta puntual es Colombo II. O sea, ¿cómo llegaron a esa conclusión? ¿Por qué? O sea, si nos ponemos a estudiar un poco la historia de Horus, ¿no? Por ejemplo, jamás fue bautizado, mucho menos por alguien llamado Anup el Bautista, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que nos vamos a encontrar con evidencia que no se conlleva con esto. Y una, que ustedes hablaban del tema del 25 de diciembre y esto y que el otro, ni siquiera el cristianismo afirma que Jesús nació un 25 de diciembre. Sí se celebra su nacimiento un 25 de diciembre, pero si nos vamos a poner a investigar, el cristianismo no afirma que realmente fue así. Es una fecha que se tomó como ejemplo, y ahí sí podíamos hablar, bueno, lo que pasa, que es el solsticio de esto y lo otro, pero no existe comparación entre ninguna de las dos. Dato mata relato, exactamente. Entonces, nos ponemos a investigar cuando quieran. Creo que tengo algo de material como por ahí para compartir. De hecho, tuve una clase con Santiago Larcón, un curso con él, en la cual desarrollábamos un poco más en profundidad estos temas. Y recién mencionaba, creo que Will, el libro no menciona absolutamente nada de ninguna reencarnación ni de ninguna de ninguna resurrección ni nada de eso. Creo que a Horus es el que lo cortan en no sé cuántos pedazos y lo reparten por todo Egipto. No, después lo juntan, creo, y lo meten en no me acuerdo si fue antes o después, que lo meten en un sarcófago y lo lanzan por el río Nilo. O sea, la evidencia no solamente no existe en base a esto, sino que la evidencia que hay, ahí va, gracias Joana, apunta a todo lo contrario. Discúlpenme, pero como no preparé una clase como eso, tengo un montón de información ahí dando vueltas que no la tengo bien concentrada ahora en este momento, porque no lo preparé. Pero les puedo asegurar que todas estas afirmaciones no solamente no tienen respaldo, sino que la evidencia que existe en base a estas personas apuntan a todo lo contrario. Bien, continuemos. A ver. Bien. En algunas reconocidas, a ver, ¿de dónde viene este nombre, ¿no? Del erudito de Rodas? En algunas reconocidas universidades formaron sociedades de eruditos, los más eminentes, ¿no? de las universidades, y les pusieron los eruditos de Rodas como nombre. Este era un cuerpo de estudios que eran los más expertos, los más eminentes en ciertos temas. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de que alguien tenga un doctorado en algo, lo único que me está diciendo es que tiene cierto grado de inteligencia y que conoce mucho acerca de un tema, pero en cuanto a otros temas es un ignorante. Sin ofender a nadie, pero es la realidad. Nosotros podemos ser muy inteligentes y muy eruditos en ciertos temas, pero es muy probablemente que en otros seamos totalmente ignorantes. No sé, no sé, yo sé de aeronáutica, lo mismo que sé de la anatomía de un delfín, ponele. O sea, sinceramente no tengo ni idea. Entonces, mucha gente puede ser crack en algunos temas y no tener absolutamente ni idea en otros. Es lo más probable. A ver, entonces, uno de los temas es ¿no? El de apelar a la autoridad. Un erudito de Rodas que trate de hacer afirmaciones como las siguientes, es con quien puedes utilizar esta táctica. Recordemos que es una táctica la que estamos viendo y que justamente se llama erudito de Rodas porque es una táctica que sirve
para defenderse contra ciertas afirmaciones que hacen personas con estas características. Por ejemplo, alguien que venga y nos diga, no, lo que pasa es que los eruditos dicen tal cosa, los estudiosos dicen tal cosa. Entonces, que un estudioso diga algo no lo hace verdadero. Y ahora un poquito más adelante lo vamos a desarrollar. Otra de las afirmaciones es, la ciencia nos dice tal cosa. ¿Qué problema hay con esta afirmación? Es que la ciencia no nos dice absolutamente nada, la ciencia no habla. La ciencia arroja datos y el que dice algo es el científico que examina esos datos. Así que cuando nos dicen la ciencia dice tal cosa, no se están refiriendo a la ciencia, sino se están refiriendo a cierto científico. Otra, es bien sabido que, es comúnmente sabido tal cosa. Y también ¿no? nos encontramos con los mismos inconvenientes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del cientificismo, no se me adelante. Bien, ahora, la táctica del erudito Rodas consiste en examinar a esos estudiosos, a los eruditos, a los que dicen, yo tengo un título y esto es lo que yo digo. En lógica hay algo que se conoce con el nombre de falacia de autoridad y consiste en que no porque seas una autoridad todo lo que digas sea cierto. O sea, cuando en medio de un juicio viene una persona súper erudita en tal tema y se le hace una pregunta y esa persona responde, no es que lo que diga se va a tomar palabra santa y ta. Obviamente que cualquier palabra que diga tiene que ser llevado a un examen, ¿no? Porque si no, esto me recuerda a Piñeiro. Sí, exactamente. Entonces, hay que examinar lo que la persona dice, no porque sea un erudito en tal tema, o sea, alguien que tiene un doctorado en aeronáutica, por decirlo de alguna manera, y se nos pone a hablar de la vida de las arañas. Y puede ser que tenga razón o puede ser que esté metiendo la pata porque justamente no es su tema de erudición. Entonces el tipo crack en su área, pero lo sacamos de su área y es una persona más igual que cualquiera. Entonces no porque sea un erudito o un estudioso o un científico de tal área puede decir lo que sea de cualquier otra área y nosotros lo tengamos que tomar como cierto. Eso es un punto. Algo excelente que dice el doctor John Lennox, para los que no saben, es un científico, es un matemático cristiano, y dice, cuando hablando de evaluar a los académicos, y esta falacia del testigo experto, dice, la tontería sigue siendo tontería, aunque sea dicha por un científico de clase mundial. Lo está diciendo un profesor de universidad, un científico matemático, y dice, la tontería sigue siendo tontería, aunque sea dicha por un científico de clase mundial. Y esto va muy de la mano con este erudito de Rodas, ¿no? Porque por más que la tontería es tontería, no importa de dónde viene. En nosotros está encontrar esa tontería. Nuestra tarea es encontrar dónde radica esa tontería. Exactamente, es un profesor de la Universidad de Oxford. Entonces, existe eso que es llamado la falacia del testigo experto, y no porque el testigo sea un experto, no vamos a analizar y poner a prueba lo que está diciendo. Sino simplemente, lo dice él y ta, y punto, y quedamos ahí. Bien. Vamos a tomar un ejemplo de alguien erudito, de un científico. Stephen Hawking, reconocido cosmólogo, astrofísico, físico teórico y divulgador científico británico. Fíjense los títulos que tenía esta persona. Cosmólogo, astrofísico, físico teórico y divulgador científico. En su libro El Gran Diseño dijo lo siguiente, escritor de varios libros, uno de ellos es El Gran Diseño, dijo lo siguiente: ¿por qué estamos aquí y de dónde venimos? Tradicionalmente estas son preguntas para la filosofía, pero la filosofía está muerta. No nos vamos a meter de vuelta en Nietzsche, pero algo parecido decía Stephen Hawking. La filosofía está muerta. Los filósofos no se han mantenido al día con los desarrollos modernos de la ciencia. Ahora, ¿qué problema hay con estas afirmaciones que dice Stephen Hawking? Es un erudito y obviamente que
una persona como yo, un pibito de rastas de Argentina, que no tiene ningún título universitario ni nada, contra un reconocido cosmólogo, astrofísico y físico teórico, no le podría decir absolutamente nada. Ahora, ¿qué problema hay con estas afirmaciones que hace? Primero, como decíamos, sale de su campo de erudición, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y sale de la cosmología, sale de la astrofísica, sale de la física teórica, y se mete en un campo filosófico. Entonces, que el tipo sea crack en lo que él se dedicó, no quiere decir que porque él sea crack en esas áreas, va a ser crack en cualquier cosa que diga. Y estas preguntas son netamente filosóficas. O sea, ¿por qué estamos aquí y de dónde venimos? Son netamente filosóficas. Y de hecho, mitad o gran parte del libro, El Gran Diseño, son todas afirmaciones filosóficas. Entonces, él mismo se contradice, ¿no? Como veíamos en una de las clases de la ley de la no contradicción. Él mismo está diciendo la filosofía está muerta, pero gran parte de su libro es filosofía pura. Entonces, él mismo se está diciendo que lo que él escribió está muerto. Más allá de que todas estas, al mínimo estas dos preguntas que él plantea, son totalmente filosóficas. Y no lo podemos responder por medio de la ciencia. A ver, vamos a parar un cachito, dice Jimena. Si no, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bien, ese es un pasaje bíblico buenísimo. Sí, exactamente, esa es tu filosofía. Exactamente. Entonces, claro, niegan la filosofía, pero se meten en campos filosóficos. Entonces, la respuesta a esto de Greg Koukl es, incluso cuando los eruditos hablan de algo relacionado con su campo, sigue siendo necesario que nos presenten una justificación basada en razones lógicas. En un tribunal, el testigo experto siempre es sometido a un contrainterrogatorio. O sea, incluso cuando los eruditos hablan de algo relacionado con su campo, porque yo recién le decía, bueno, él es cosmólogo, astrofísico y físico teórico, y se está metiendo en el campo de la filosofía. Entonces, bueno, hay que analizarlo. Pero, según lo que dice Greg Koukl, incluso cuando está dentro de su campo de erudición, sigue siendo necesario que nos presenten una justificación basada en razones. Entonces, si volvemos a lo de... a esto, ¿no? De Horus, Mitra. Bueno, presentame razones, justificaciones, no me vengas con un meme de internet como este, ¿no? No me vengas con un meme de Instagram, no me vengas con un meme de Facebook, sino tráeme razones. Y porque aparezcan en un libro, bueno, ese libro de cuándo fue escrito, en 1970, y bueno, y antes de eso no hay nada. Y no, ante eso no hay nada, porque toda la evidencia anterior apunta totalmente a algo contrario. Y un dato que les voy a tirar, una perlita, y cásenla, agárrenla, guárdensela en el bolsillo. La mayoría de estos son todos escritos posteriores al cristianismo, al evangelio. Sin embargo, esa no era la perlita. Sin embargo, si fueran anteriores al cristianismo, y realmente dijeran todo lo que dicen, todo esto que dice acá, ¿no? De todo esto que leíamos hoy, si realmente fuera así y fuera verdad y fuera escrito con anterioridad, no estaría diciendo que realmente el cristianismo copió de estos. Y ahí sí entraría lo que hablaba Nico hoy, de todo lo que respalda a los evangelios. ¿Por qué? Hay un detalle súper importante, no sé si ustedes lo conocen, hay un libro que se llama El Gran Titán, o El Titán, no me acuerdo ahora el nombre exacto, no sé si lo conocen, que habla de un barco, el barco más grande hasta el momento construido, que viaja y en el medio del viaje tiene un accidente.
un barco que sufre un naufragio y el relato es sumamente parecido al relato del Titanic. Sumamente parecido, hasta el nombre, el Titán se llamaba el barco, es sumamente, muchas coincidencias tiene. El libro fue escrito creo que alrededor de 40 años antes de que sucediera lo del Titanic. Ahora, que el libro ese fuera escrito con anterioridad, la historia del Titanic, ¿es una copia de ese libro o realmente sucedió y hay ciertas similitudes y ciertas coincidencias, pero que son meramente coincidencias? Si se lo ponen, después yo se los voy a buscar al libro como para que lo vean, y fue escrito varios años antes que el Titanic. Incluso hay una historia parecida, y no sé si no es el mismo escritor, con el tema de Pearl Harbor. Pero bueno, ahí se las dejo. Simplemente eso, que algo haya sido escrito antes de otra cosa no quiere decir que la segunda sea copia de lo primero. Bien, hasta ahí vamos. A ver, seguimos. Sí, Gustavo. Tusky, bueno, perdón, antes de que salgas del tema del libro y de Sagegate, no, te quería decir que ya encontré la fuente que realmente ha convencido más gente que el mismo libro, y es la película del libro, que se llama Sagegeist. Sí. Tengo el link de YouTube, pero no sé si pueda ponerlo acá porque no quiero ser de tropiezo a algunos. El asunto es que precisamente como ellos hacen un supuesto trabajo, porque la película está hecha como para convencer a la gente de estas cosas, y yo no sé si aquí todos tenemos la madurez suficiente como para verlo desde el punto de vista ya cristiano y de saber estos términos apologéticos. Tú me dirás si lo pongo o no, si lo comparto o no, pero igual la gente igual lo va a buscar. Ya puse ahí el nombre de la película. Bien. Y si tú me dirás si lo pongo o no, pero lo haría con el propósito de que vean por qué la gente apoya este tipo de ideas, porque en la película fueron todavía mucho más convincentes que en el libro, porque obviamente están apelando a la cinematografía, que apela mucho a los sentimientos y a las emociones de la gente. Entonces, esa película es famosa por eso, y ahí es donde saca la gente estos argumentos. Ahí se los pongo entonces. Buenísimo, sí. Con todo este tipo de cosas, tengan muchísimo cuidado, que seamos personas que estemos firmes en nuestras creencias, y pasar todo por la lupa, ¿no? Por eso también mi canal se llama Fe bajo la lupa, porque hasta ciertas cosas de la fe hay que ponerlas bajo la lupa, como por ejemplo, no sé, el caso de los carros que fueron encontrados debajo del Mar Muerto y que son de los faraones, y que nada, hasta ese tipo de cosas hay que ponerlo bajo la lupa, porque obviamente no es evidencia arqueológica verdadera, es una fake news. Así que hasta ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado, y con esto más, sobre todo cuando son cuestiones que contradicen el cristianismo y nosotros somos personas débiles en nuestra fe. Entonces tenemos que tener cierto cuidado en que esto no nos lleve a negar nuestra fe, sino a todo lo contrario, entender de que hay una respuesta para cada cosa, y cada uno desde su lugar tiene que argumentar y dar razones de lo que dice. Entonces, no es porque nos encontremos un video en YouTube que habla de tal cosa, le vamos a hacer caso, sino que hay que poner todo a prueba y examinar absolutamente todo. Bien, bueno, y como dice Willy, si tipo más que la manipulación de la verdad, si es la película de la que hablamos. Claro, el tema es ese, es que justamente no hay ningún tipo de fundamento, de argumentos, sino que dicen un montón de cosas, y capaz que los argumentos que dicen son sacados de la galera, y no hay realmente prueba contundente, ¿no?
claro, exactamente, la gente no investiga y se queda solamente con lo que dice este tipo de fuentes, o el History, o el Discovery, y todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso estamos nosotros, para traer luz sobre estos temas. Bien, continuamos. Bien, algo que es muy sumamente importante. A ver, ¿estoy todavía? Sí, sí, claro que sí, te escuchamos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Se me trabó el PowerPoint, entonces pensé que se me había trabado todo. Sí, Gustavo. Perdón, ya había bajado la mano, pero ahora ya no tenía comentario. Pero igual te comento lo siguiente. Por mucho que no sea cierto, hay que recordar también una realidad. La gente va a buscar este tipo de excusas para evadir la fe y al Señor. ¿Por qué? Porque quiere ser responsable moralmente delante de un Dios santo. ¿Sí me explico? Entonces, por mucho que incluso les puedas demostrar que no es verdad lo que la película dice, de todas maneras se van a quedar con el argumento porque van a preferir estar autoengañados, ser responsables delante de Dios, ¿no? Entonces hay que recordar que la naturaleza humana siempre los va a llevar a validar este tipo de cosas, aun cuando puedan llegar a saber que ni siquiera son ciertas. Excelente, buenísimo. Bueno. Me había confundido de pantalla. Ahí está, ahora sí. ¿Está el PowerPoint a la vista? Sí. Buenísimo, me había confundido de pantalla. Bueno, lo del código Da Vinci lo vamos a ver la clase que viene, no se me apresuren. Bien, ahora, entonces, continuamos. ¿Cómo desmantelamos esta falacia de autoridad? ¿No? Porque bueno, hasta ahora venimos viendo todo esto. Ahora, ¿cómo desmantelamos todo esto? Bueno, una de las cosas que decíamos recién, o que decían recién, es la información, ¿no? Todo esto traen un montón de información, ya sea los memes estos de internet, este tipo de películas, y traen información, pero no traen evidencia. O sea, traen mucha información, pero la información no es evidencia. Entonces, yo les puedo decir, y volvemos a una de las primeras clases, cuando decimos, bueno, la luna es de queso. Es una afirmación. Entonces, una afirmación no es un argumento. En este caso, una información no es evidencia. Por eso existen las informaciones falsas, las fake news, o las prensas amarillistas. Entonces, la información no siempre es evidencia, no siempre es sinónimo de evidencia. Otra, ¿qué razones hay detrás de esa información? O sea, la persona me habla de, bueno, ¿no? Esto de Horus es en realidad la historia verdadera y el cristianismo se copió de Horus. Bueno, a ver, ¿qué razones hay detrás de esa evidencia? ¿Hay razones primero? ¿Existen razones detrás de esa evidencia o simplemente lo leímos en internet? Yo quisiera saber, en el caso de tu tía María Isabel, decir, bueno, ¿de dónde lo sacamos? ¿Nos pusimos a buscar realmente la fuente o lo leímos en un libro? Porque yo también, si yo solamente me baso en lo que dice un libro y no estudio en profundidad, o sea, yo puedo tener este libro, ¿no? Lo puedo estudiar y decir después, no, pero en el libro no basta mi fe para ser ateo, dice esto, esto, esto y esto. Ahora, ¿eso basta para que sea verdad? ¿Que esté en un libro de un erudito cristiano basta para ser verdad? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Dice, si fulano lo dice, ¿dónde lo sacó? Y si esa fuente es verdadera. Claro, por eso justamente el becario de Rodas apunta a eso, o el erudito de Rodas apunta a eso. Decir, bueno, está bien, buenísimo, ¿de dónde sacó ese escritor la información? Tenemos que ir más atrás en el tiempo. Este libro es del año, no sé, 2000 y pico. Bueno, la fuente que cita el libro, ¿de qué año son? Bueno, de tal año. Bueno, vamos a esa fuente. ¿Y esa fuente de dónde? Bueno, hasta el inicio.
Entonces tenemos que tener cuidado con eso, con decir, bueno, ¿de dónde viene absolutamente todo? Bien, el Concilio de Nicea en realidad no es que sea un libro, María Isabel, no es empezar, o sea, leer mucho y empezar con el Concilio de Nicea, a mí me da a entender como que, bueno, hay que leer el Concilio de Nicea. En realidad el Concilio de Nicea fue justamente un concilio, no es que es un libro. Y todo el mundo habla del Concilio de Nicea como si fuera el gran comienzo de la mentira cristiana, ¿no? Como Constantino, ¿no? A partir de Constantino comienza la mentira cristiana. Y justamente el Concilio de Nicea lo que hizo, un breve pantallazo cortito, porque tampoco viene al caso, pero simplemente para que no te quedes ahí a ciegas, lo que pasó en el Concilio de Nicea fue simplemente, o sea, simplemente no, se juntaron mucha gente, no me acuerdo si eran alrededor de 80 miembros, que había algunas opiniones distintas, no entre ellos, sino en la comunidad cristiana, que decían, unos decían una cosa, otros decían otra. Entonces mucha gente cree que en ese concilio lo que hizo fue, bueno, a partir de acá, lo que vamos a decir es esto porque nos conviene, porque conviene decir que Jesús era esto, que el cristianismo esto. Vamos a agarrar estos 4 libros, estos 4 evangelios, le vamos a poner de que fueron escritos por Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y vamos a decir como que esto es lo verdadero. Y todos los otros libros escóndanlos bajo la alfombra, ¿no? Es como que todo el mundo piensa de que en el Concilio de Nicea pasó algo así, como que ocultaron la verdad y sacaron a luz lo que convenía. Y lo que en realidad pasó, y lo pueden estudiar, por eso hasta lo que yo digo, estudienlo, no se queden con que, lo dijo Tuski en una clase y es verdad, y así y listo. No, no, vayan y pongan todo hasta lo que yo digo bajo la lupa. Lo que pasó fue, todos esos libros, esos evangelios, eran los que ya venían circulando y eran, primero que eran los más antiguos, segundo que eran los que venían consecuentemente con lo que se creía, y después aparecieron un montón de libros que no, primero que no eran consecuentes, segundo que fueron escritos mucho más tarde, tercero que fueron como que fueron escritos por tales personas, pero no pudo haber sido así porque, por ejemplo, por decir algo, creo que el libro, el Evangelio de Judas, data del siglo II, y Judas mínimamente ya estaba muerto. En cambio, todos los otros evangelios fueron o escritos por apóstoles o escritos por descendientes de apóstoles, o sea, personas que estuvieron con Jesús, que caminaron con Jesús, o fueron descendientes de estas personas. En el caso de Mateo, por ejemplo, Mateo fue un discípulo de Jesús y Juan fue un discípulo de Jesús. En el caso de Lucas y Marcos, Lucas fue discípulo de Pablo y Marcos fue discípulo de Pedro. Entonces se le da mucha más importancia a ellos primero por eso y además por la época en la cual fue escrito. Entonces no es que en el Concilio de Nicea agarraron esto, lo que me convino, porque todos piensan, ¿no?, en el tema de una conspiración, ¿no? Es todo re conspiranoico. Y como que algunos dijeron, bueno, esto es lo que vamos a decir a partir de ahora, y es más, muchos dicen como que fue re peleada la discusión, como que sí tenían razón y otros decían que no, y como que fue muy peleada, como que hubo un 50 y 50 y terminó ganando el que Constantino dijo, estos ganan y punto, porque me conviene. Si nos ponemos a leer un poco en la historia, solamente 2 personas estuvieron en desacuerdo con lo que se aprobó en el Concilio de Nicea. El resto de las personas lo aprobaron casi por unanimidad. Así que nada, lo mismo, yo creo que está bueno esa recomendación que te dio, leer acerca del Concilio de Nicea, y está bueno que cuando estudies sobre el Concilio de Nicea y encuentres todas estas fuentes con argumentos, puedas decirle a tu tía, mirá, hice lo que me dijiste, estudié sobre el Concilio de Nicea y acá traigo todo lo que estudié.
Y ahí, bueno, ponemos sobre la mesa a ver qué es lo que se habló. En el Concilio de Nicea se habló sobre la deidad de Jesús, donde los arrianos decían que Jesús fue creado y otros decían que Jesús fue Dios y no solo un simple hombre, o estoy confundido. Bueno, va más o menos por ahí, José, y creo que Arriano fue justamente uno de los que estuvo en contra, y otro más fueron los dos que estuvieron en contra, después el resto aprobó todo por unanimidad. Así que ni siquiera en el Concilio de Nicea se pusieron a discutir qué libros formarían la Biblia y cuáles no, porque ya se venían utilizando esos libros como fuente. No es que a partir de ahí dijeron, bueno, vamos a tomar sino que creo que me parece que sumaron algunos libros ahí, y después creo que Apocalipsis fue uno de los libros que más tarde se sumó junto con una de las cartas de Pablo. ¿Dónde puedo encontrar buenas fuentes de eso? Bueno, si me dejás, como la clase no era para ese tema, simplemente lo tomo porque se estaba hablando, después te busco un poco de información y te la paso, Jimena. Bien, continuamos, volviendo a lo que estábamos hablando. ¿Qué razones hay detrás de esa información? La otra, ¿es esto una opinión fuera del área de especialidad del experto? Entonces, ¿el experto está hablando dentro de su campo o está hablando dentro de un campo que no es el que le corresponde? Porque si no es el campo de especialidad, bueno, con más razón hay que poner lo que dice sobre la lupa y no tomar como que lo que dice es cierto y está. O sea que... Y si alguien tiene documento, Constantino también para estudiar Grecia. Bien. Es un tema muy interesante. Yo creo que uno de los próximos cursos que quiero dar es, o que estoy tratando de preparar, es bueno, algo referido sobre todo este tema, ¿no? De los libros los evangelios gnósticos y todo ese tipo de temas, y ver un poco de dónde sale todo eso y qué de verdad hay detrás de Constantino y qué verdad hay detrás del Concilio de Nicea, etc. Bien, continuamos. Les dije que iba a ser una clase súper interesante y la que viene también es súper, súper interesante. Bien, volvemos a lo mismo. No solamente hay que tener la información, sino hay que buscar las pruebas, las evidencias. Así que bueno, los invito a no solamente quedarse con la información, sino empezar a buscar. Y una de las cosas yo les puedo conseguir, ¿no? Y voy a tratar de buscarles. Pero una de las cosas que a mí me han enseñado y que está bueno, que no esperemos que siempre... creo que Pablo era el que decía que no seamos neófitos en ciertas cosas y no esperemos que siempre venga la leche hacia nosotros, sino que bueno, ya que somos un poquito maduros en ciertas cuestiones, empecemos a buscar información también por nuestra cuenta, busquemos, veamos dónde hay información de esto, dónde hay información de aquello, indaguemos y también pasemos la lupa por sobre la información que aparentemente es cristiana. Tengan cuidado, no solamente lean y digan, como refuerza mi fe cristiana, bueno, lo tomo como verdadero. No, vayamos un poquito más en profundidad de todo eso. Uno de los libros que me compré para investigar sobre todo eso es, a ver si lo tengo por acá. No, lo tengo en la pieza, pero es justamente el que habla de los padres apostólicos. Bien, avancemos. Y el de los padres apostólicos, doy gracias a Willy y a su hijo, crack, que me lo recomendaron, y la verdad estoy súper contento con esa compra. Seguimos. Una pregunta que nos debemos hacer frente a esto. Gracias, querido Willy, un crack. Una pregunta que nos debemos hacer en cuanto a esto es ¿por qué razones o por qué razón yo debería creer en la opinión de este experto? O sea, ¿por qué? Si es simplemente una opinión, vamos a ver las fuentes, vamos a ver la evidencia, vamos a ver hacia dónde apuntan las pruebas. No nos quedemos solamente con la opinión o la afirmación y ta. Vayamos hurgando un poquito en eso, y bueno, está bien, vos me decís que, no sé, Hopkins dijo tal cosa. Bueno, ¿por qué lo dijo? ¿En qué se basó? ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde están las pruebas que dan testimonio de lo que él está afirmando? Y ahí ya a muchos se les va a quemar todos los papeles.
porque simplemente decimos algo que escuchamos a otro, y pasa también con cristianos, ¿no? Yo también reconozco de que muchas veces nosotros como cristianos decimos, afirmamos una cosa, afirmamos otra, porque lo escuchamos, porque lo vimos en un curso, pero realmente no vamos a buscar la fuente a ver si realmente lo que nos enseñaron es verdad. Entonces, yo los invito que no se queden solamente con lo que les digo o con lo que escuchan por ahí, sino busquen y pongan todo a prueba, pongan todo bajo la lupa. Bien, desmantelando un poco la falacia de autoridad. Ahora, cuando hablamos con personas, es muy difícil, esperen un cachito, ahí está. Cuando me fui. Ahí está. Cuando hablamos con personas es muy difícil dejar de lado nuestras creencias, las ideas que ya tenemos preconcebidas. Hay algo que se llama cosmovisión, que es la manera de ver e interpretar el mundo, y son como unos lentes con los cuales vemos el mundo. Muchas veces a nosotros los cristianos nos tildan como que somos personas sesgadas. Ahí está. Perdonen, pero me distraje con ese micrófono. Todos tenemos un sesgo, tanto nosotros como cristianos, los ateos, los hindúes, zarazas, todos tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos ya algo preconcebido, ideas preconcebidas, ¿no? Y en base a nuestra cosmovisión. Entonces, primeramente ponemos el freno y después estudiamos. Nos pasan a nosotros como cristianos también. Yo primero, obviamente, creo de que si es algo contrario al cristianismo, primero lo descreo, pero por las dudas me lo pongo a investigar. ¿Pero por qué? Porque ya tengo cierta cosmovisión y cierto sesgo. Entonces, bueno, como ateos, obviamente que les pasa lo mismo. Hablamos, por ejemplo, de la cuestión de los milagros. Si le pregunto a una persona, ¿suceden los milagros? Y la persona es naturalista, nos va a dar una respuesta distinta a las que nos daría una persona ateísta. Pero esto es una cuestión de filosofía y no de ciencia. Una persona naturalista, para aquellos que no saben, son los que creen que solamente existe lo natural. Es parecido a los materialistas, que solamente creen en lo material y no en lo inmaterial. Nosotros somos teístas, creemos en que existe la parte espiritual, no solamente la parte natural o física. Entonces, hablando de cuestiones de milagros, si le pregunto a una persona si suceden milagros y la persona tiene este sesgo, por decirlo de alguna manera, o esta cosmovisión naturalista, nos va a dar una respuesta distinta a la que nos daría una persona ateísta. Pero esto es una cuestión de filosofía y no de ciencia. Ahora, lo mismo pasa cuando hablamos de cientificismo. También es una cuestión filosófica y no de ciencia, porque no se puede demostrar por medio del método científico que el método científico es la única forma de obtener verdad. Lo vimos también en una clase de que la afirmación, todo lo que demuestra el método científico es verdadero, se cae por sí sola porque ni siquiera esa afirmación puede ser demostrada por el método científico. Entonces, cuando hablamos de cientificismo pasa exactamente lo mismo. Ahora, antes, ¿qué cosas? Bueno, no, por la hora no les voy a preguntar, pero después de última lo pueden poner en el chat del WhatsApp. ¿Qué cosas, anótense esa pregunta, qué cosas conocemos nosotros, pero que no pueden ser demostradas por el método científico? O sea, ¿qué cosas tenemos seguridad de que son verdad, pero no pueden ser demostradas por el método científico? Como se nos fue muy larga la clase, no lo vamos a hacer a micrófono abierto, pero sí lo pueden compartir en el chat. En el chat del grupo de WhatsApp también lo pueden compartir acá, exactamente, bien. El amor, los milagros, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. La historicidad de la resurrección, y voy a meter quinta porque si no, nos vamos a retrasar demasiado. La historicidad de la resurrección. Si mi cosmovisión y si mis lentes dicen soy naturalista, solo existe lo natural, entonces yo ya tengo una predisposición contra los milagros como historiador y voy a llegar a la conclusión, como lo que dice Bart Ehrman, que fue un cristiano, historiador, especialista en los evangelios y que hoy por hoy es una persona agnóstica o se considera agnóstica. Creo que no.
Cristian, si me puedes dar una mano con Brian por el tema de la asistencia, te agradecería. Bien. Volviendo. Bien, entonces, el naturalismo metódico, como el que utiliza Bart Ehrman, dice, como los historiadores solo pueden establecer lo que probablemente sucedió en el pasado, no pueden demostrar que sucedieron milagros, ya que esto implicaría una contradicción, que el evento más probable, que el evento más improbable es el probable. A ver, analicemos un poco. Como los historiadores solo pueden establecer lo que probablemente sucedió en el pasado, no pueden demostrar que sucedieron milagros, ya que esto implicaría una contradicción, que el evento más improbable sea el más probable. Ahora, ¿por qué es el más improbable? A ver, ¿por qué creen que es el más improbable? Lo dejo que lo piensen sin dar respuesta, mientras miro un cachito el chat. La 14. Sí, esta clase es súper interesante, por eso les decía que bueno, buenísimo que la hayamos arrancado a tiempo, porque si no, imagínense, ya serían como las 11 de la noche. Bien, ahora, ¿por qué es el más improbable? Bueno, es porque justamente es un pensamiento naturalista. Si fuera un cristiano o un teísta o creyente, ¿habría problemas con un milagro? Fíjense que lo que decía Bart Ehrman es, como los historiadores solo pueden establecer lo que probablemente sucedió en el pasado, no pueden demostrar que sucedieron milagros, ya que esto implicaría una contradicción, que el evento más improbable, en este caso el milagro, es el más probable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el milagro es lo más improbable? Y porque son justamente un pensamiento naturalista. Nosotros como cristianos, para nosotros un milagro no es lo más improbable, es totalmente probable. De hecho, hemos visto más de uno milagros delante nuestro, delante de nuestros ojos. Entonces, la probabilidad cambia cuando tenemos un lente distinto. Entonces, una respuesta que podemos dar es algo así como: si Dios existe, entonces los milagros no solamente son posibles, sino que no se tiene forma de argumentar contra ellos, a menos que sepamos que un milagro nunca ha sucedido. Y para eso tendrían que ser omniscientes. O sea, saber que nunca en la historia de la humanidad ocurrió un milagro es imposible de comprobar. Bien. Ahora, un naturalista decía: nuestra disposición a aceptar afirmaciones científicas que van en contra. Fíjense, escuchen bien y presten atención a esto. Nuestra disposición, o sea, hablando del científico, nuestra disposición a aceptar afirmaciones científicas que van en contra del sentido común es la clave para entender de la verdadera lucha entre la ciencia y lo sobrenatural. Tomamos partido por la ciencia a pesar del obviamente absurdo de algunas de sus conclusiones. ¿Se entienden? O sea, el mismo científico, siendo naturalista, siendo una persona atea, dice: nuestra disposición a aceptar afirmaciones científicas que van en contra del sentido común, o sea, algo que va en contra del sentido común, lo tomamos y tomamos partido por eso, a pesar de lo obviamente absurdo de sus conclusiones. Porque tenemos un compromiso previo, un compromiso con la ciencia, con el materialismo. No es que los métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen a aceptar una explicación material del mundo, sino que por nuestra adhesión a priori a las cosas materiales, nos vemos forzados a crear un sistema de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones exclusivamente materiales. No sé si están entendiendo lo grave de esta afirmación que tiene esta persona. No es que los métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen a aceptar una explicación material del mundo, sino que por nuestra adhesión a priori a las cosas materiales, nos vemos forzados a crear un sistema de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones exclusivamente materiales, por muy ilógicas o desconcertantes que sean. Además, ese materialismo es absoluto, porque no podemos permitir un pie divino
en la puerta. Y creo que terminando la frase, creo que él decía, no podemos permitir un pie divino en la puerta de nuestras aulas. Entonces, esto lo dijo Richard Lewontin, no sé si se pronuncia así su apellido, es un científico de Harvard que es ateo y que también lo pueden buscar. Y esto es justamente lo que decía. Por muy ilógico que parezca, por muy en contra del sentido común que parezca, debemos sí o sí encontrar una explicación exclusivamente materialista, porque no podemos permitir que se nos filtre ni siquiera la posibilidad de un pensamiento de una deidad. En el mismo libro de tácticas habla de ellos, y la ciencia es lo que estudia resultados exactos basados en la investigación, entonces tiene la suficiente autoridad, ya que si los milagros parten de un acto sobrenatural, pues la ciencia misma no podrá dar ninguna explicación. Bien, exactamente, Gustavo, son igual de religiosos que nosotros, simplemente que profesan otra fe. Ya que se basan en la fe para muchas de sus afirmaciones. Exactamente, de hecho, como recién les mostraba el libro, por eso Frank Turek utiliza esa frase de no basta mi fe para ser ateo, o sea, no tengo suficiente fe para ser ateo. El ateo necesita mucha más fe que el cristiano para sus afirmaciones. Si habla de algo a priori, obviamente descartan aquellas que contradigan esa creencia o pensamiento que tengan, pero eso no es hacer trampa, ellos sí pueden hacer eso. Es un poco lo que hablamos el otro día, lo que veíamos en el video de William Lane Craig con esta persona, no me acuerdo cuál era, Parson, que decía eso, ¿no? Como él ya tenía su sesgo a priori, no creía en el milagro, porque decía eso, ¿no? Que afirmaciones, ¿cómo era? Uy, se me fue. Requieren evidencia. Bueno, se me fue la frase, pero. Extraordinarias, ¿no? Gracias, Nico, qué grande, qué crack. Exactamente, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Exactamente, gracias. Bueno, esto es lo que decía este científico ateo. Es fuerte totalmente lo que dice, y no tiene ningún problema en afirmarlo. Bien, en base a esto último, Greg Koukl dice, en última instancia la cuestión no es la parcialidad, sino la distorsión. No es sano, por ejemplo, afirmar que, como los escritores del Evangelio eran cristianos, no se pueda confiar en su testimonio. Lo mismo decíamos hoy, ¿no? De que por más que hay que analizar también todo eso. Pero también no podemos negar de que, como ellos eran cristianos, no podemos descartar que obviamente su pensamiento iba hacia tal lado, entonces los tenemos que descartar. Dice, al contrario, las conclusiones de un incrédulo no deberían descartarse porque no formen parte de los fieles. En ambos casos tenemos que considerar las razones mismas. Esta es la clave de la táctica del erudito de Rodas. O sea, tenemos que analizar, no porque, es ateo, listo, no le creo lo que diga. No. Por eso tampoco ellos como ateos nos pueden decir, no, como los evangelios fueron escritos por cristianos, los tenemos que descartar. Vayamos a otras fuentes. No importa por quién fue escrito. Hay que analizarla y si dicen verdad, no importa qué cosmovisión tengan. Bien, como para terminar, y esto es algo que se me pasó. Es algo súper interesante lo que dice Lucas en su evangelio. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, ¿para qué creen que Lucas dio tantos datos? ¿Para qué tanto preámbulo antes de decir algo? ¿Cuál creen que era el motivo de Lucas para decir todo esto? Ahora sí pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano, como quieran. ¿Por qué creen que Lucas tuvo que hacer este preámbulo? ¿O por qué lo hizo? ¿Por qué dio tanta información? Estaba haciendo una demostración histórica, ¿no? Era básicamente lo que estaba haciendo Lucas. Estaba demostrando que realmente había
o sea, un contexto en el que se estaban dando las cosas, ¿no? Nos estaba mostrando cuál era el panorama. Exactamente, ahí exactamente como decís Nico, como dice Sergio, estaba dejando evidencia. Este es el fin de clases, que tengo un compromiso, pero no me gustaría salir de clase. Ya termina, y de última, lo que si vemos, además lo puedes ver en la grabación, pero ya es la última. Como decía Sergio, ¿no? Está dejando evidencia para el que no crea lo pueda ir y corroborar. Charlie. Charlie. Perdón. Pues ahí es lógico, digamos, el suceso pues histórico en donde pues hablaba de esta parte, que fuera como que tuviera más para que la afirmación posterior sobre la palabra del Señor sobre Juan y sí, cuando vino la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Entonces está reafirmando el contexto en el que sucedieron estos hechos, pero asimismo, claro, digamos que el suceso histórico, pues cuando hablaba de César, cuando hablaba de Tiberio, pues digamos que puede darle como también un afianzamiento al suceso, que es, digamos, la parte donde el Señor le da la palabra a Juan. Buenísimo, Charlie. Va por ahí, exactamente. Jordi. Buenas noches. Oye, Perfectamente, mi hermano. solo para saber, como ya me robaron casi la mayoría de lo que iba a decir, es que mayormente Lucas está dando evidencia histórica de lo que está pasando en ese mismo momento. Es como si estuviéramos hablando de la genealogía de Jesús también, porque Mateo, cuando escribió la genealogía, iba dirigido a los judíos y necesitaba evidencia todavía que Cristo Jesús era el Mesías, que era el hijo de David. Es lo mismo que está pasando aquí con Lucas también, dejando bastante evidencia para los oyentes y que tenga suficiente peso para que crea más en Cristo. Buenísimo. La única diferencia que con la genealogía, con la genealogía no está dando una evidencia, sino que está diciendo, está haciendo un recorrido. Pero acá en este caso puntual, lo que está haciendo Lucas es mostrar de que si alguno tiene duda, puede exactamente, o sea, Lucas nos pone en un tiempo exacto. Lucas nos sitúa en un tiempo exacto. Lucas nos pone en el año 15 del Imperio de Tiberio. O sea que si nosotros sabemos a partir de cuándo comienza el Imperio de Tiberio, sumamos 15 años y nos vamos a encontrar de que en ese año era gobernador de Judea Poncio Pilato. Vamos a ver, corroboramos en la historia, a ver si realmente estos dos primeros puntos se complementan. En el año 15 del Imperio de Tiberio César, ¿era gobernador de Judea Poncio Pilato? Bueno, vamos hasta ahí. Ahora, ¿Herodes era tetrarca de Galilea? Bueno, vamos y vemos. Si eso coincide, vamos. ¿Hermano de Felipe era tetrarca de Iturea? Bien, y así sucesivamente con todo. Entonces, Lucas lo que nos está haciendo es poniendo en un tiempo, en un año puntual. No nos está dejando en margen a error, nos está dando el año exacto. Entonces nosotros, con la historia y la arqueología de hoy, podemos encontrar absolutamente y es el libro donde habla con mayor exactitud de historia. Exactamente. Si vemos Lucas, ¿cuál era su profesión, Lucas? Era médico, ¿no? Era médico. Bien. ¿Y qué más era Lucas? Viajero con Pablo también, misionero. Bien. ¿Qué otra profesión tenía Lucas? Algo contundente. ¿Historiador? Exactamente. Lucas era historiador. ¿Cómo lo corroboramos? Y básicamente vamos al capítulo 1 del Evangelio de Lucas y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, si yo entiendo lo que me está diciendo en el versículo 3, dice, me ha parecido también a mí, y esta es la clave. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas, no es que dice, bueno, como ya muchos han hablado, si nos quedamos solamente con el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, entonces, si ya son ciertísimas, yo lo puedo hablar como que así es. Y Lucas no se limita a eso. Lucas no se limita a simplemente decir, bueno, todo esto es ciertísimo, así que ¿para qué me voy a poner a investigar? Directamente lo único que hago es ordenarlo cronológicamente. No hizo eso. Dice, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, puesto que ya Damiano Tusky nos explicó todo esto en el curso de tácticas y que son ciertísimas, ya está. No, lo que tenemos que hacer es exactamente lo que hizo Lucas. Me ha parecido, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, poderlas escribir. Bien, y ahí encontramos una diferencia muy, muy importante entre Lucas y el resto. Ahora, bien, antes de terminar, y ya terminó la clase, pero le voy a dar dos cositas más. Ya se nos fue larguísima, les pido 1000 disculpas por lo largo de la... Jordi, ¿querés hablar algo más o te quedó la mano levantada? Bien. Perdón, te quedó una mano levantada. Perdón, no, pero hagamos vigilia. No pasa nada. Bueno, bien. Nuevamente les pido 1000 disculpas por lo largo que se me fue la clase, pero creo que es un tema súper interesante y tengo ese problemita de que me gusta escucharlos, me gusta que cada uno dé su opinión. Se nos fue un poquito medio largo con el tema de Nietzsche, pero bueno, la idea es que podamos aportar entre todos, podamos sacarnos las dudas. Me gustaría, antes de que vayan con sus preguntas, si alguno tiene preguntas, vamos a ver este video cortito, pero súper agradable. Les voy a sacar algunas, vamos con las sorpresas después de eso. Y vamos a reírnos un ratito, o a divertirnos un cachito como cierre de la clase de hoy. A ver. Well, thanks to all of you for coming out to our service this morning, and I pray that the rest of this Christmas day is wonderful for each and every one of you. Not so fast, preacher man. Behold, it is I, Horus, Egyptian god of the sun, and while you all believe that you've been celebrating the birth of your Lord Jesus, you've really been celebrating the birth of me. For you see, thousands of years before your Jesus came around, I, Horus, was born on December 25th. I, Horus, was born of a virgin. I, Horus, was baptized by a man called Anup the Baptizer, was crucified and was resurrected 3 days later. So you see, your Jesus is nothing more than plagiarized poppycock, and I, Horus, have come to feast upon the sorrow of you foolish Christians. Yeah, none of the stuff you just said is true. Yes, it is. No, there's no reference in Egyptian mythology to Horus being crucified or resurrected 3 days later. There's no documentation anywhere for the existence of a figure named Anup the Baptizer. Horus's mother was not a virgin woman, but the goddess Isis, and there is no specific date anywhere tied to the birth of Horus. I'm pretty sure there is. Actually, no. All of these claims and many others indicating that early Christians yoinked the mythology of Horus and stuck it on top of Jesus were all completely made up by Gerald Massey, a 19th century cuckoo banana bird self-taught Egyptologist who never provided the slightest shred of evidence for any of these claims and who was laughed out of the room by every serious Egyptologist on the planet. So thank you very much for your attempt to ruin our celebration of Christ's birth, but I'm afraid we're all still having a very Merry Christmas, Horus. Horus? Did I say my name was Horus?
No. What I meant to say was, behold, it is I, Mithras, Roman cultic god of the something. And while you all believe that you've been celebrating the birth of Jesus, you've really been celebrating the birth of me. For you see, I, Mithras, was born of a virgin. I, Mithras, had 12 disciples. And I, Mithras, gave those disciples a meal consisting of my body and my blood. Sound familiar, Christian dummies? Actually, Mithras was born from a rock, not of a virgin. He had 2 companions, not 12 disciples, and the Mithraic meal was one he shared with the sun god, where they feasted not on his own flesh, but on the flesh of a bull. But even if those claims were true, Christians were already confessing the virgin birth, recognizing the 12 apostles, and celebrating the Lord's Supper before they ever encountered any Mithraic cults. So I'm afraid that you've taken neither the holly nor the jolly out of our Christmas, Mithras. Oh, you must have misheard me. I'm not Mithras. I'm, Quetzalcoatl, Aztec god of the wind. And while you all think that you've been... No Christian on the face of the planet ever heard of Quetzalcoatl until the 16th century. Well, then I'm Balder, Norse god of the... There were 193 popes before Balder's mythology was actually written down. Then I'm Horus, Egyptian god of the sun. You already did that one. All right, fine. I didn't want to completely humiliate you, but you've left me no choice. I shall now unveil myself to be the ancient deity whose mythology was inarguably stolen by early Christians. Behold, I am... the ancient Mesopotamian god of judgment. 6,000 years before your Jesus spoke of returning to condemn the lost and resurrect the faithful, my followers proclaimed that I would return to destroy my enemies and raise the dead. So silence your joyful voices, Christians. Your Lord is nothing but a cheap carbon copy of me, the destructor who goes by many names. I am Volguus Zildroha. I am Lord of the Sibulia. I am Gozer the Gozerian. Gozer the Gozerian is from Ghostbusters. Dang it, why do so many people still know that movie? Sing, we join us all together. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Quedaste sin audio, Tuski. Me olvidé que continuaba, guárdenme que... Pensé que no me acordaba que continuaba. Has muteado. Grito de júbilo. Aguárdenme un cachito que ya les termino de mostrar la... Me había olvidado que continuaba. Ahí está. The Gozerian is from Ghostbusters. Things that Gerald Massey said about me were complete. Sing, we join us all together. I don't understand. If all the things that Gerald Massey said about me were complete fabrications, with no textual evidence whatsoever, why do atheists like Bill Maher reference these claims as if they were true? Well, Horace, I suppose it is strange that people who insist that they won't believe anything without verifiable evidence are more than willing to believe anything without verifiable evidence, as long as that thing can be used to mock the gospel. But we shouldn't be surprised when people reject proof of Christ's resurrection in favor of demonstrable lies that let them remain in unbelief. After all, Jesus did say, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. I said that before Jesus did. Oh, you absolutely did not. Bueno, ahí va. Ahora sí. Bien. A ver, déjenme un cachito leerlos. Después se los paso, Sergio. Lo busco y se los paso. Sí, se lo puedes enviar totalmente a tu tía, María Isabel. Bien. No sé sinceramente si pasaron el link de la asistencia. Sí, hay uno de la Trinidad, exactamente. Bien. Bueno, hasta acá un poco la clase de hoy. No sé si alguno se quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, algo. Si bien ya es tarde, quizás a alguno le quedó alguna duda. Bien, si nadie tiene ninguna duda,
nos vamos despidiendo. Les agradezco a todos por haberse quedado hasta el final. Les pido mil disculpas por haberse me ido un cachito larga la clase.